Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero transmitiros que desde la Junta de Gobierno, más que transmitiros, daros las gracias por el esfuerzo que habéis realizado para acudir a estos talleres. Estamos plenamente satisfechos primero por la experiencia propia de los que hemos cursado los talleres o hemos tratado de cursarlos y luego, digamos, como conclusión de las encuestas que os hemos ido pasando. Creemos que el objetivo que la Junta de Gobierno tenía de organizar estos talleres que de alguna forma venían a unir la formación académica con la formación práctica, con la empresa, creo que está plenamente conseguido. Evidentemente se han cometido errores que trataremos de corregir y bueno, agradeceros vuestro esfuerzo, que sin ninguna duda lo es. Han sido bastante más de 60 horas, aunque estén cursadas 60, hemos pasado aquí más de 60 horas, todos juntos, y bueno, creo que ha sido muy provechoso, o espero que así lo haya sido. Creo que no hay mejor manera también de acabar este taller que con la conferencia que hoy nos va a impartir José Ignacio Linazasoro. Deciros que es arquitecto, que es catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que nació en San Sebastián, que está considerada una de las figuras más destacadas de la arquitectura española de las últimas décadas, que su obra está publicada en diferentes revistas, que sobre él existen diversas monografías, que él es escritor de diferentes ensayos. Bueno, eso viene en la hojita esta que está por ahí y que todos ya conocéis. Pero yo he encontrado un par de textos escritos por él que creo que nos pueden acercar mucho más por lo menos a una forma de su pensamiento. Y son dos textos, uno sobre la creatividad y otro sobre el humor en la arquitectura, ¿no? Creo que son dos palabras que vienen hoy bastante bien al pelo, ¿no? Sobre la creatividad, él escribe: cuando leo o oigo la palabra creatividad o escucho a alguien hablar de la expresión personal, me pongo muy nervioso. Es muy petulante referirse a cosas que de puro evidentes parecen alcanzar un valor sagrado, mítico en bocas de algunos. ¿No sería mejor hablar de la búsqueda de lo bien hecho, de la perfección, de lo adecuado? Allí reside la creatividad auténtica, pues siendo cada situación nueva por principio, no hay un solo proyecto, idéntico a otro, responder adecuadamente a ello en sí mismo un acto creativo. Pero parece que los que hablan de creatividad no buscan solucionar adecuadamente las cosas de un mínimo de falsa humildad, sino que pretenden explayarse dando rienda suelta a su expresión personal, sintiéndose poetas, terrible la poesía de arquitecto casi siempre, e imponiendo sus obsesiones a un cliente ingenuo o mitificador. Por eso, los creativos, ¿no se aplica también este término a un tipo de agentes publicitarios? Nunca son mejores sino los que más yerran por sacar las cosas de quicio, por no buscar el acierto por principio, sino la singularidad. Que todo edificio se parezca al lado, clamaría Dolós. Y la singularidad no es buena necesariamente porque lo singular es diferente de lo verdaderamente nuevo, y esto último no siempre se produce ni está en nuestras manos. Pero lo bueno sí lo buscamos. Creo que ahí queda eso. Y luego, humor en la arquitectura. Creo que con lo que está cayendo, el tema de humor en la arquitectura viene como muy al pelo. Creo que el sentido del humor es imprescindible hasta en arquitectura. Es condición humana que refleja la natural incertidumbre ante la vida. Los que no lo poseen son los animales que desconocen sus propios límites y los fundamentalistas o aquellos que hacen del poder y de la autoridad la razón de su existencia. Humor en arquitectura tal vez pudiera residir en dejar a la vista las limitaciones. De la Sota hablaba del deshabillé, frente al falso perfeccionismo que nunca es tal. El sentido del humor, como mejor se refleja, es a través de la ironía que caracteriza a los que habitan seguros y al mismo tiempo inseguros de sí mismos. Además, el sentido del humor alegra la vida y relativiza lo que consideramos fundamental, o incluso a nosotros mismos. Creo que con estas premisas, la clase o conferencia que nos va a dar José Ignacio, creo que está su éxito garantizado, y más cuando nos va a hablar de una de sus obras realizada en Madrid hace unos 10 años, ¿no?, que se acabó más o menos la obra, y él ha hecho el gran esfuerzo de adecuar esta conferencia un poco al esquema de nuestros cursos.
vamos a poder ver una aplicación práctica de lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo y lógicamente, un resultado magnífico. Muchas gracias, Ignacio. Ahora. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Colegio de Cádiz. Yo debo decir que estoy muy a gusto siempre en Cádiz. Hace ya muchos años que no había vuelto, pero durante un tiempo, entre los años finales de los 90 y principios de la década pasada, tuve la oportunidad de venir con bastante frecuencia cuando organizabais aquellos cursos de doctorado. En aquel momento el Colegio de Cádiz me parecía un lugar, un oasis cultural, ¿no? Me parecía un oasis cultural porque realmente, debo decirlo sinceramente, yo tengo cierta alergia a los colegios de arquitectos, pero no al de Cádiz, porque me parece que es una excepción, claramente, ¿no? Es una excepción y yo creo que es uno de los pocos colegios que ha encontrado su verdadera función, que es esa función no solamente del visado de los proyectos, de sacar el dinero a los colegiados, a veces no se sabe para qué, sino de encontrar un objetivo cultural y formativo, un objetivo pedagógico en el fondo. Esto ya se cumplía en aquella etapa cuando se hizo aquella apuesta tan interesante de los cursos de doctorado con la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero veo que seguís en la brecha, ¿no? Y seguir en la brecha en estos tiempos tan, digamos, tan tristes, en el fondo, ¿no? Tan tristes, tan negativos, y donde todos son tristezas y penalidades, me parece realmente ejemplar. Yo espero seguir volviendo por aquí y seguiros encontrando tan animados y tan animosos y con tantas ganas de aprender, que es en definitiva lo que se trata. A mí, yo me considero un aprendiz. Recuerdo que hace unos cuantos años aquí hubo una conferencia preciosa que dio Francesco Venezia. Creo que se le propuso algo así como que explicara de una manera magistral su relación con los arquitectos, con los grandes maestros, ¿no? Y él prefirió no hablar desde una manera magistral, sino como un aprendiz. Él decía: yo soy un aprendiz. Yo, naturalmente, me siento también un aprendiz, por supuesto. No, me molesta cuando alguien se dirige a mí maestro o algo parecido, ¿no? Me molesta eso porque yo creo que uno es maestro cuando bueno, uno no es maestro casi nunca, ¿no? Pero los maestros al final son aquellos cuando ya han desaparecido, ¿no? Porque hasta que uno termina su actividad sigue aprendiendo, o yo por lo menos lo entiendo así. En el momento en que uno es maestro, entre comillas, está muerto, ya no tiene nada que decir, ya es simplemente una repetición de sí mismo. Entonces yo prefiero seguir pensando que soy un aprendiz. Bueno, vayamos al grano, ¿no? Bueno, me pide Tomás, que es muy amigo mío desde hace muchísimos años. Me pide Tomás, me explica un poco cuál era la filosofía de este curso que habéis dado. Y me pide que, de alguna manera, yo explique una obra que generalmente explico de otra manera, adaptándola un poco digamos, al contenido del curso, ¿no? Yo lo he intentado, lo voy a hacer, pero me gustaría decir algo antes, ¿no? Me gustaría decir algo antes sobre el tema de la construcción y de la arquitectura, o de la parte técnica y de la parte, podríamos decir, arquitectónica. Un poco también quizá para introducir este discurso en un nivel un poquito más elevado, ¿no? O sea, ya no solamente quedarnos en lo puramente técnico, instrumental, sino también un poco en lo más, podríamos decir hasta cierto punto, de una manera un poco enfática, ¿no? Hasta lo filosófico, podríamos decir. Yo creo que la arquitectura no es una tecné, es decir, en el sentido griego de la palabra, ¿no? Sino que es una argé. ¿Qué significa argé? Significa principio. Principio. Es un principio la arquitectura. La propia palabra arquitectura tiene ese doble significado, ¿no? Es argé tectos, ¿no? Es decir, es el principio, es el que dirige lo constructivo.
De alguna manera, esto significa, por otra parte, dicho esto, algo muy importante. El sentido de la arquitectura es fundamentalmente un sentido que parte de la necesidad de construir, pero en un sentido elevado. Es decir, construir no es solamente cubrir un espacio desde el punto de vista arquitectónico, sino traducir la presencia del hombre en lo construido. Eso es arquitectura. La arquitectura, por lo tanto, tiene una función, yo diría, sagrada, tiene una función trascendente, en cuanto que la belleza, como dice Ortega y Gasset, es ya de por sí algo trascendente, algo místico. Eso es, por lo tanto, la arquitectura. Por eso la arquitectura no tiene tanto que ver como algunos han pretendido con las bellas artes. No es como la pintura o como la escultura, porque está ligada a algo mucho más trascendente, mucho más importante. El hecho de afirmar la presencia del hombre sobre la tierra, el hecho de alguna manera de crear un mundo alternativo. Cuando hablo de arquitectura, estoy hablando también de ingeniería, no solamente estoy hablando, porque tengo aquí un ingeniero aquí delante, van a pensar, ¿cómo son estos arquitectos, no? No pretendo excluir a la ingeniería, sino incluirla también, porque es exactamente lo mismo, o sea, es en el fondo lo mismo, hacer un puente, hacer un acueducto, hacer tantos edificios que pueden ser considerados como arquitectura, pero que son ingeniería, en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Es de alguna manera no solamente cubrir una necesidad, sino también dar un sentido de la presencia del hombre sobre la Tierra, crear un universo artificial. Esto es la arquitectura, en definitiva. Yo creo que eso es muy importante decirlo para no caer en un funcionalismo ingenuo, para no pensar que la arquitectura se reduce a lo puramente funcional, pero también para no pensar que la arquitectura no es funcional, es decir, para no pensar que la arquitectura es algo así como un arte, una bella arte, en el sentido más, digamos, podríamos decir literal del término, porque tiene otra función, porque tiene otro sentido. Ese sentido profundo de la arquitectura es, en definitiva, el que se construye a partir de la construcción, a partir de lo técnico. Es decir, esa tecné inicial adquiere categoría de arjé, de principio, en el momento en que trasciende de su propio fin, en el momento en que deja de ser función y se transforma en presencia. El acueducto de Segovia no es solamente la función de llevar el agua, de transportar el agua desde la montaña al otro lado, sino que es también demostrar esa presencia que la propia Roma deja en una ciudad como Segovia y deja esa huella, digamos, impresionante, ese testimonio de cultura y de civilización que los siglos venideros seguirán apreciando. Es en ese sentido, es ahí donde radica la verdadera esencia de la arquitectura. Evidentemente yo no pretendo construir el acueducto de Segovia ni el Coliseo de Roma, ¿no? Pero creo que los edificios no se pueden explicar solamente desde el punto de vista funcional, pero también deben de hacerse de esa manera. Vamos a intentarlo con las escuelas pías. Bueno, las escuelas pías es un proyecto singular. Voy a hacer una breve introducción para los que no lo conocen. Es un proyecto singular. Se llama escuelas pías porque ahí estuvieron las escuelas pías hasta el año 36, hasta que fueron quemadas en los primeros días de la Guerra Civil Española. Y posteriormente quedó el solar en ruinas, únicamente quedaron los restos de la iglesia y el resto del solar se troceó, se construyó un mercado, se construyeron unas viviendas y finalmente, a partir del año 96, se hizo un concurso de arquitectura que yo gané. Como resultado de esto se construyó este edificio que actualmente es un edificio universitario. Debo considerarme yo responsable casi de la operación en su totalidad, porque incluso hasta el propio programa yo lo propuse, porque era el típico concurso municipal que no se sabía muy bien. Se sabía que se quería rehabilitar aquello, pero no se sabía qué uso darle. También había dificultades de gestión, porque en un principio se habló incluso de unas pistas polideportivas, en fin, algo muy extraño, ¿no? Pero, yo propuse una biblioteca y un aulario universitario que posteriormente se hizo cargo de ello la UNED, la Universidad Nacional a Distancia. Yo diría que desde el primer momento el problema fundamental de este proyecto estaba en la ruina.
La ruina que tenía una componente no solamente, filosófica, que la tenía, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene la ruina dentro de la arquitectura contemporánea? Este sería un discurso quizá que no vendría muy a cuento en este caso, en esta clase que pretende otros objetivos. Pero en cualquier caso yo diría que para mí la ruina tiene una componente cultural muy importante en la arquitectura moderna. De alguna manera la ruina, en cuanto que tiene de fragmento, tiene de modernidad. Y la ruina es precisamente una condición que solamente ha sido apreciada en la modernidad. El famoso artículo de Marguerite Yourcenar sobre el tiempo, gran escultor, da testimonio de ese carácter incompleto de las esculturas antiguas que no se desean continuar o completar en la modernidad frente a lo que pasaba en los tiempos antiguos. En ese sentido, la ruina es, por lo tanto, un testimonio de modernidad. El apreciar la ruina como tal, el pensar en que puede tener un valor sugestivo, de que nos retrotrae, que nos actualiza la historia, que nos actualiza el pasado, es una condición, por lo tanto, imprescindible de la ruina vista desde la modernidad. Es por eso que yo no pretendí nunca reconstruir la antigua iglesia, sino adecuarme a la antigua iglesia para introducir un programa, para resolverlo constructivamente también y funcionalmente. Y en ese sentido es ahí donde está el meollo, digamos, de la cuestión. Aparte de eso, el edificio tiene una parte absolutamente nueva, que es el aulario, donde de alguna manera se ensaya ya técnicas completamente contemporáneas, es decir, un edificio de nueva planta, se puede decir así, pero que de alguna manera guarda también de relación con la ruina. Porque como dije alguna vez y como titulé en una monografía que seguramente conoceréis porque está por aquí, se trataba de evocar la ruina. Evocando la ruina podía ser el título de esta intervención, de este proyecto. Evocar la ruina significa no solamente hablar de poesía o de filosofía, sino intentar construir sobre la ruina, construir adaptándose a la ruina, ver la ruina también como un elemento de apoyo, de construcción. De ahí que yo pensara inicialmente, ya desde el propio concurso, en el ejemplo de lo que había pasado con las ruinas antiguas romanas en la propia ciudad de Roma, donde se habían reutilizado para transformarlas en iglesias, en viviendas, como el Teatro Marcelo, etcétera. Es decir, para apropiarse de las ruinas no tanto ya como un objeto simbólico en aquel momento, sino como un hecho constructivo, como una forma de apoyo, como una estructura de apoyo donde poder asentar nuevos usos. Ese fue, por lo tanto, el papel que yo asigné a la ruina. Evidentemente, yo voy a intentar hacer una especie como de recorrido por distintos temas arquitectónicos, un poco en la línea de lo que se me pedía. Podríamos empezar hablando de la estructura. La estructura tiene dos partes en este edificio. Una parte que, digamos, se referiría al edificio Nueva Planta, que es el que vemos a la izquierda de la imagen, que está construido con una estructura, digamos, convencional, moderna. No es tan convencional si se quiere, porque es una estructura en parte de estructura metálica y también tiene unos apoyos en algún punto de pilares de hormigón, pero en definitiva, digamos, sería una estructura más convencional. Mientras que la estructura que cubre las ruinas de la antigua iglesia es una estructura más singular. Fundamentalmente tiene dos tipos de estructura, una parte que está construida con soportes y vigas de hormigón armado visto, y otra parte que se cubre con una estructura de madera. La diferencia entre ambas estructuras radica fundamentalmente en el carácter que se quiere dar al espacio. Digamos que la estructura de hormigón, de alguna forma, es un símbolo de permanencia, es un símbolo de continuidad y de estabilidad. Es algo que se considera que permanece y que de alguna manera forma parte de lo edificado. Mientras que la estructura de madera, que además se resuelve como una especie de gran brisoleil, de gran celosía, que cubre la iglesia, como veremos, es algo que cubre una ruina, es decir, que no trata de recrear el espacio perdido, sino simplemente de protegerlo, de generar un espacio a cubierto, pero que mantenga el carácter de ruina que se desea. Otro segundo aspecto de la construcción es la construcción del cerramiento, particularmente ahora lo vemos en el tema de la iglesia.
El tema de la iglesia, realmente antigua, en el momento en el que se empezó el proyecto, carecía de muro de cerramiento, estaba en parte abierto a la plaza y por lo tanto había que cerrarlo para generar el espacio de la biblioteca. Este cerramiento, este muro, también es una estructura que en cierto modo tiene un carácter ambiguo, porque por una parte evoca también la idea del cerramiento y de la, digamos, de la permanencia del espacio, por decirlo así, antiguo, el espacio que permanece, y por otra parte se intenta construir con los fragmentos, con los elementos de la ruina antigua. Es decir, se trata de alguna manera de reutilizar los elementos constructivos en parte de la ruina para construir este nuevo muro de cerramiento. Esto se evoca además a través de la construcción de este lapidarium, donde se sitúan restos de una antigua portada de la iglesia. Es una construcción, por lo tanto, muraria, puramente muraria. No tiene una estructura, digamos, de hormigón, sino que es una estructura, digamos, de muro de carga, muro capuchino, de doble hoja, que va adaptándose además al trazado irregular del muro, ya que la alineación de la calle, de la plaza en este caso, no es paralelo al eje de la nave y por lo tanto reclama esta solución triangular que se resuelve a través de distintas hojas de ladrillo que se van trabando mediante perpiaños, mediante, digamos, ataduras de ladrillo también entre los muros interiores y exteriores. Se trata, por tanto, de una estructura muraria, pero de una estructura, digamos, muraria contemporánea, como se entiende hoy día un muro de carga grueso de ladrillo, que no es tanto como se consideraba antiguamente, es decir, un muro romano donde se trataba de hacer un muro de hormigón, aunque fuera hormigón puzolánico, o incluso en tiempos medievales un muro de tierra o de mampuesto, que se encofraba desde unas paredes de ladrillo que de alguna manera servían de encofrado permanente al muro, sino que es, muy al contrario, un muro hueco, donde esos antiguos, digamos, paramentos de hormigón o de mampuesto están sustituidos por unos vacíos y son los muros perimetrales los que trabajan como elementos a compresión. Por lo tanto, digamos, estos muros capuchinos, que se llaman así muros capuchinos, tienen esa ventaja, digamos, contemporánea de tener una mayor capacidad de aislamiento, ya que tienen cámaras de aire que impiden, digamos, que aíslan el muro de la intemperie, ¿no? Estos muros están construidos, como digo, con materiales de expolio, podríamos decir, con materiales procedentes de la ruina antigua. Aquí vemos un poco el proceso de construcción, algunas fotografías del proceso de construcción, donde vemos las dos estructuras interiores de la iglesia, los muros, los pórticos de hormigón armado y el muro de cerramiento de la iglesia ya construido por la zona interior. En este caso, la hoja interior es una hoja construida con ladrillos nuevos, semejantes a los antiguos, pero ladrillos nuevos, mientras que la hoja exterior es una hoja construida, como he dicho, con materiales de expolio de la ruina, parte de muros que no se pudieron utilizar. Los pilares de hormigón y las vigas de hormigón sirven para soportar un altillo que es parte del espacio de la biblioteca y cubren también el espacio de préstamo de la biblioteca, de manera que tienen esa función también de construir el espacio. Por otra parte, la textura del hormigón que se utiliza es una textura de hormigón construido con un encofrado de tablilla, es decir, un encofrado que de alguna manera intenta reflejar ese origen, podemos decir, de la propia estructura de hormigón. Es una idea que yo arrastraba del proyecto también de la iglesia de Valdemaqueda, en el sentido de hacer esta referencia poética de cómo el hormigón en el fondo podía ser considerado como una madera petrificada. Es decir, cómo tendría ese origen en la madera, en cuanto a encofrado, que de alguna manera refleja la huella en la propia pasta del hormigón. Y en ese sentido, digamos, también, y en la textura que proporciona, se integra, a mi modo de ver, perfectamente con la propia ruina, ya que ese carácter de meteorización que tiene la ruina antigua de alguna manera se evoca a través de la propia textura rugosa e irregular del hormigón, mucho mejor que quizá con otro material. Vemos también
la estructura de madera que cubre la nave, una estructura construida con cerchas de madera. Aquí parecen metálicas, pero en realidad son de madera. ¿Por qué tienen este carácter, este color? Precisamente porque, y esto ya es una opción mía personal, yo no quería que parecieran de madera, sino que trataba precisamente de huir de este tópico de la madera con carácter de madera, ¿no? Y me recordaba de algunas estaciones antiguas inglesas de Londres, construidas con madera en el siglo XIX, pero que era una madera teñida, una madera pintada, una madera oscura. Y en ese sentido, digamos, tenían ese carácter también ambiguo de la madera que realmente imita podríamos decir, a la estructura de fundición. Es una madera teñida, por lo tanto. Pero es una madera que, como vemos, contrasta por su ligereza frente a la solidez de los muros y de los soportes de hormigón. Aquí vemos un detalle tanto de los soportes como de la madera que cubre la nave, ¿no? Esta madera será luego revestida, como veremos en las fotos finales, con un entablillado de madera de pino, de cedro canadiense, perdón. Este es un pino norte, la madera que cubre la estructura, pero está revestida con un revestimiento de cedro rojo del Canadá, que le da un tono cálido, pero al mismo tiempo también un tono más oscuro que la madera de pino convencional, ¿no? Y vemos ahí el encofrado de los pilares con su entablillado. Una obsesión mía también, es un detalle quizá estético, pero también me gustaría decirlo. Yo no quería que se colocara ningún tipo de esquina, sino que fuera la esquina que fuera a 90 grados. Decía yo, como hacen los portugueses, que los portugueses siempre son capaces de hacer los pilares a 90 grados, sin necesidad de meter ninguna pieza a 45 grados, que siempre desvirtúa la forma, ¿no? Esa perfección que requiere un encofrado y sobre todo un vibrado bien hecho, cosa que generalmente en España se hace muy mal. El vibrado se hace muy mal, en parte porque la pasta del hormigón es una pasta poco líquida, y entonces eso hace que al final el hormigón siempre quede, digamos, destile, por decirlo así, el líquido, y entonces quede el árido, de manera que se pierde el árido por el encofrado. Esto, unido a que se vibra mal, pues provoca generalmente que se hagan las estructuras bastante mal hechas. Últimamente yo he utilizado un hormigón más líquido, pero bueno, esto requiere, digamos, un mayor costo, ¿no? En cualquier caso, en este caso se hizo bastante bien. Seguramente por eso echaron al encargado de obra, porque lo hizo demasiado bien, ¿no? Aquí se ve un poco la estructura ya en la obra terminada, y esa textura que proporciona el hormigón como manchada, como sucia, que de alguna manera se integraba bien en el carácter de ruina, que en definitiva, vista así, sobre todo lo que reflejaría sería el carácter de un espacio exterior. Es decir, en definitiva, la ruina, al ser una fusión de la arquitectura con la naturaleza, digámoslo así, en realidad evoca un espacio exterior. No es un espacio interior, un espacio acabado, sino un espacio descarnado, un espacio exterior que de alguna manera expresa ese carácter provisional de ocupación que es la ruina. Aquí vemos el revestimiento de la bóveda que decía, el cedro rojo del Canadá, que da este tono cálido, y que en realidad es un brise-soleil, es decir, el techo en realidad no está cerrado, no es una bóveda propiamente dicha, sino que es una especie de brise-soleil, de celosía, por donde la luz penetra de una forma variable a lo largo del día, a lo largo incluso de las estaciones, según la posición del sol, como si se tratara de un espacio exterior. Se trata, por lo tanto, simplemente de una cubrición, de algo que protege la ruina, pero que en definitiva es simplemente una protección, no genera un techo definitivo. Aquí hubo bastantes temas interesantes, problemáticos, pero interesantes de encuentro, ¿no? De cómo realmente esa estructura
por decirlo así, regular, moderna, se encontraba con los muros descarnados antiguos, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante que ese encuentro se produjera sin ningún tipo de complejo, ¿no? Realmente no se trataba de hacer un diseño, no se trataba de... Yo odio personalmente el diseño en ese sentido, ¿no? No quería hacer una solución pulida, amanerada, sino demostrar de alguna manera bastante sincera, bastante clara, cómo esta estructura se encontraba con esos muros descarnados, que yo en ningún momento traté de restaurar. Yo debo decir en ese sentido que esta es una obra no de restauración, sino quizá de antirrestauración, porque en realidad no se restauró nada, sino que se dejó descarnado tal y como era. Se trata de ocupar una ruina, no de restaurarla. Aquí vemos otros temas, aquí ya incluso más sofisticados, el diseño de estos pozos de luz que tenían un sentido en el proyecto importante porque servían para articular la celosía, que ya vemos ahí cómo entra la luz por esos pozos de luz que están en la cubierta, una cubierta que luego veremos en alguna otra imagen cuando tratemos de las cubiertas. Ese pozo de luz, que era ya una estructura cerrada, ahí ya no había celosía, y que se debía de encontrar con esta pared de ladrillo irregular, ese resto de contrafuerte, de muro que existía ahí y que había que ir tallando, que había que ir entallando, por decirlo así, de alguna manera, como si se tratara de un injerto, de una incisión dentro de la pared existente, ¿no? Bueno, ahí vemos el pozo de luz. Ese otro elemento que es la cubrición del espacio de la bóveda, ¿no? Esa cubrición del espacio de la bóveda que tiene un sentido, la cúpula era más alta originariamente, pero a mí me parecía muy interesante que se mantuviera el carácter de ruina también desde el exterior. Entonces ese cimborrio, si se cubría por la parte alta, perdía el carácter de ruina, mientras que si se cubría por la parte baja, se mantenía el carácter de ruina. Por otra parte, a mí me parecía interesante experimentar. En otro momento hablaba Víctor del tema de la creatividad, ¿no? Que yo estaba en contra de la creatividad. No es que esté en contra de la creatividad, pero a mí no me gusta hablar de la creatividad. Eso de cuando dicen los alumnos, he creado, no sé qué, crear solo crea Dios, ¿no? O sea, yo creo que nosotros no creamos, hacemos, ¿no? Proyectamos. Tampoco me gusta la palabra investigación, que ahora está tan de moda, ¿no? Sobre todo en la NECA y esos sitios, ¿no? La investigación, ¿no? Yo creo que no somos investigadores. Somos artesanos, tampoco hay que darle ese carácter, no estamos descubriendo la mosca del vinagre o cosas por el estilo, ¿no? Estamos haciendo simplemente, intentando hacer las cosas quizá también de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, me parecía siempre que la cúpula siempre era una cosa circular, no concéntrica. Pensaba que a lo mejor no tenía por qué ser concéntrica, se podía construir de esta manera, con arcos que van variando de curvatura y que por lo tanto se pueden luego cerrar de esa manera, ¿no? Esa es un poco como la anticúpula, ¿no? O el intento de darle otro sentido a la cúpula. Esta otra estructura, que es una estructura que cubre digamos, la parte trasera de la iglesia, que luego veremos en su totalidad, con una escalera, digamos, de madera, bastante sencilla, bastante, podríamos decir, trivial, ¿no? En cierto modo. No se trataba tampoco de hacer una escalera de diseño, sino una escalera, en este caso, era una escalera de servicio, de acceso trasero a la biblioteca. Hay otra escalera, y ahora hablaremos de escaleras, ¿no? Hay dos escaleras fundamentales en el edificio. Hay tres en realidad, pero dos fundamentales. Una que es la escalera que está dentro de la iglesia y otra que es la escalera que articula la iglesia con el aulario. La escalera que está dentro de la iglesia es una escalera, podríamos decir, mueble. Es una especie de mecano que se construye con una estructura de madera que vino prefabricada, es decir, la diseñé yo, pero digamos que se fabricó en el País Vasco francés, además concretamente porque el carpintero que intervino en la construcción de la obra era un carpintero francés. Entonces la construyeron allí y vino desmontada y se montó aquí, ¿no? Es una estructura, es como un mueble que se sitúa dentro de la parte del altillo que he comentado antes y que sirve para enlazar los dos niveles del edificio. Una estructura construida absolutamente en madera y que se ensambla, como vemos aquí. Por lo tanto, digamos, tiene ese carácter completamente distinto de la otra escalera que vamos a ver a continuación.
La otra escalera es una escalera mucho más importante, es una escalera que articula los dos edificios, el edificio del aulario y el edificio de la iglesia, y tiene un carácter, podríamos decir, en cierto modo ambiguo, paradójico, algo que a mí me gusta también bastante, ¿no? El tema de la paradoja de la construcción, la paradoja de lo constructivo. Por una parte, parece muy ligera, por otra parte, parece muy pesada. En realidad es pesada y es ligera al mismo tiempo. Es ligera porque en realidad parece casi una lámina que se va quebrando, pero es pesada porque en realidad para conseguir esta lámina que se va quebrando es necesario introducir una potente viga que va apoyando toda la estructura, toda la losa de la escalera, y la percepción de esa gran viga se tiene debajo de la escalera, mientras que cuando se sitúa uno en la parte alta o la ve lateralmente parece una cosa muy ligera. La ligereza está reforzada por el revestimiento de madera que tiene, mientras que por dentro, por debajo, se sigue viendo como una estructura de hormigón muy potente. Aquí la vemos en construcción, cuando esa potencia de la estructura era lo que realmente se apreciaba, ¿no? La potencia de la estructura que de alguna manera también tiene que ver con la rugosidad de los muros de la ruina que aparecen aquí, que tampoco son tratados, son manipulados, ¿no? La escalera, por tanto, se sitúa como una especie de pasarela ahí, un tanto piranesiana, que de alguna manera se asimila al carácter de ruina, al carácter tenebroso, digamos, que la ruina de alguna manera impone, ¿no? Aquí la vemos también ya en la obra terminada, como una escalera, digamos, potente, vista desde abajo, pero sin embargo vemos que el tramo que baja parece una escalera muy ligera, con su revestimiento de madera. La estructura es, por tanto, una estructura que se apoya en dos extremos de la escalera. Es una escalera de dos tramos que se construye una vez, ¿no? Y que en realidad está apoyada en los dos extremos. Aquí la vemos también, con el revestimiento de madera. La cubierta. Bueno, la cubierta del edificio es una cubierta bastante atípica. Debo decir que, bueno, a fuerza de ser sincero lo voy a decir, ¿no? Yo creo que me dejaron hacer esta cubierta porque el proyecto lo promocionaba el ayuntamiento, si no, no me hubieran dejado hacerlo, ¿no? Me hubieran obligado a hacer una cubierta más historicista, ¿no? Pero en realidad yo entendí la cubierta del edificio de dos maneras distintas. Por una parte, la cubierta de la ruina, que yo pretendí que fuera también, que tuviera ese carácter de cubierta elemental, muy bruta, muy constructiva, pero al mismo tiempo también paradójicamente muy sofisticada, ¿no? Porque es una cubierta muy ligera, aparentemente muy ligera, que cubre esa doble, digamos, estructura curva que hemos visto de la nave, pero que se resuelve a una única agua, para darle fuerza a la cubierta y para huir de todo tipo de historicismo. Es decir, si se puede cubrir, la reflexión era muy elemental. Desde un punto de vista constructivo, si se puede construir con una sola agua, no hace falta dos aguas. Por lo tanto, digamos, el tema de las dos aguas es un tema más, digamos, de reflexión historicista que a mí no me interesaba. La cubierta a un agua permitía además construir un canalón y una bajante bastante significativos, que son los que configuran la fachada del edificio. Y por otra parte era muy perceptible desde la plaza, desde donde está sacada esta foto, y señalaba la presencia del edificio. La cubierta además se dobla, en cierto modo, en el lateral, porque de alguna manera se quiere también señalar ese carácter de non finito que tiene el muro este de ladrillo reconstruido, que es como algo interrumpido, algo que se cierra provisionalmente y por lo tanto se recubre con el mismo material de zinc que tiene la fachada. Es como si la fachada se doblara y protegiera el cerramiento en el lateral. Y luego está la cubierta del edificio nuevo, del edificio del aulario, que luego veremos, y que es una cubierta plana, que es lo que digo que seguramente el ayuntamiento a un particular no lo hubiera dejado hacer, ¿no? Pero bueno, como era el propio ayuntamiento, pues a mí me dejaron, y además pues ha sido parte del éxito del edificio, porque eso se ha transformado en el café Gaudeamus, que bueno, que tiene un gran éxito en el barrio, y sirve para darle al edificio también un plus, ¿no? Un plus
porque además es una forma también de relacionar el edificio con la plaza contigua, que es la plaza de Agustín Lara, porque está pavimentado con el mismo material de adoquín portugués. Esta es la terraza, de donde se tiene una visión además interesante del edificio, ¿no? Una visión, es como si el edificio estuviera enterrado y emergiera únicamente el cimborrio, ese cimborrio que vemos que está sin cubrir porque la cubierta está más abajo y que mantiene su carácter de ruina. Fachadas. Bueno, ya las hemos comentado en parte, ¿no? La fachada de la iglesia. Es una fachada que, de alguna manera, se resuelve en clave absolutamente constructiva, ¿no? Podríamos decir. Constructiva, pero en el sentido de lo que decía al principio, es decir, en el sentido de la construcción como principio. En realidad no hay ninguna referencia a ningún estilo histórico. Los elementos de la fachada son básicamente el canalón que va recogiendo las aguas de la cubierta, que tiene una ligera pendiente hacia un lado, precisamente por ese carácter triangular que tiene la fachada, que por lo tanto provoca una inclinación de la cubierta hacia uno de los extremos. Un canalón que va cambiando de sección, se va haciendo más grande a medida que la cubierta se va acercando más a la bajante. Una bajante que aparece abierta para que de alguna manera el agua cuando cae se vaya viendo hacia el exterior. Y por lo tanto, digamos, ese canalón y esa bajante son los elementos expresivos de una cubierta que por otra parte aparece ahí muy ligera, porque el canalón está separado de la cubierta, que es como una lámina muy ligerita, y se aprecia la sujeción del canalón. Posteriormente la fachada está construida, como digo, a base de estratos de diferentes ladrillos aprovechados, casi todos de la ruina, y una serie de huecos que aleatoriamente sirven para iluminar la parte de arriba de la biblioteca o la parte de abajo. Aquí la vemos en su relación. Evidentemente esa fachada tiene que ver también con esta simetría, podríamos decir, que se trata de generar entre el cimborrio y los dos fragmentos de fachada que quedan, el fragmento de la antigua sacristía a la derecha, que nunca se reconstruyó, y la nueva fachada que de alguna manera opera en simetría con esta fachada antigua de la sacristía, ¿no? Y cede todo su protagonismo al cimborrio, que es en realidad la pieza emblemática del edificio, ¿no? Aquí vemos en detalle, estas fotos son recientes. Debo decir que este es un edificio en el cual el tiempo juega a favor, ¿no? El tiempo juega a favor porque es un edificio donde las texturas, donde la vejez de los materiales se interpreta en un sentido positivo, ¿no? Y por lo tanto, con el tiempo, el edificio va ganando. Sobre todo esos espacios exteriores, ¿no? Donde la pátina es tan necesaria para generar la huella del tiempo. Es decir, aquí sí que el tiempo actúa como gran escultor, que diría Marguerite Yourcenar, porque el tiempo es, digamos, un instrumento también de proyecto, que por lo tanto va dejando su huella y su presencia. Aquí vemos los materiales, cómo se van, cómo se incorporan los materiales de expolio, se incorporan al muro, y cómo incluso tienen una presencia un poco didáctica, ¿no? Es decir, ese didactismo de colocar los ladrillos a espejo, que de alguna manera explican también que hay algunos ladrillos cuadrados, ¿no? Un poco ladrillos casi romanos, ¿no? Que todavía en el 18 en Madrid se seguían construyendo así, ¿no? Y esa presencia didáctica del ladrillo pues es realmente también interesante de mostrar, ¿no? Por contra, la fachada del edificio nuevo es una fachada, digamos, que tiene otros referentes, unos referentes más modernos, podríamos decir. En este caso sí ya vinculados a la cultura arquitectónica, no tan inmediatos en su sentido constructivo como veíamos en el muro de la iglesia, sino que tienen otros referentes más, digamos, más próximos a la cultura arquitectónica moderna, que pueden ir desde Terragni a Kahn, pasando por Asplund, y donde el tema de la ventana se transforma en un elemento fundamental. Esto no impide que al final se trate de generar una unidad material en todo el edificio, porque al final, aunque se trata de un proyecto muy complejo y de múltiples referentes, hay una unidad en todo él basado en la textura, en los materiales, en la presencia prácticamente de dos materiales o de tres materiales, que son la madera, el hormigón y el ladrillo, y en que ese ladrillo y ese hormigón de alguna manera evoca la materialización de los materiales antiguos, ¿no?
Esta es la fachada. El tema de la ventana es un tema aquí importante porque de alguna manera es el que establece ese puente entre modernidad y podríamos decir, entre antiguo y moderno, ¿no? De alguna manera los elementos, la propia retícula estructural que genera esos cuadrados que son las ventanas se refiere a la modernidad del edificio, se refiere a la estructura constructiva del edificio, que es una retícula metálica de forjados de hormigón y de estructura metálica, y que por lo tanto es una retícula estructural y no es un muro de carga. De la misma manera que vemos aparecer la estructura metálica en la parte de abajo y por lo tanto vemos que ese muro en realidad de ladrillo es un muro de cerramiento, es un muro que vuela respecto a la base, y ese vuelo en realidad está incluso forzado, está incluso expresado, sobreactuado, podríamos decir de cierto modo, ya que los pilares se pintan de negro y por lo tanto tienden a desaparecer, entre comillas, ¿no? Esta es la idea, por lo tanto, que refuerza el papel de la construcción en la configuración de la arquitectura moderna. Pero por otra parte hay referencias también a lo antiguo, en el sentido de pensar que los huecos tienen profundidad, que el muro también puede entenderse como un muro profundo, como un muro falsamente profundo, podríamos decir, y que por otra parte tiene por tanto un espesor. Un espesor que se refuerza con la situación de esas carpinterías a haces exteriores de la fachada, que son elementos verticales que tienen que ver con la fachada, con las fachadas antiguas, con las fachadas de huecos verticales del barrio, ¿no? Bueno, esta presencia también de estos paños ciegos, que de alguna manera dan también un dinamismo a la fachada, una continuidad en los dos planos, ¿no? No es una fachada estática, sino que tiene movimiento, ese movimiento que va haciendo girar la fachada, y que por otra parte también con ese paño ciego de ladrillo, precisamente en el punto de máximo vuelo, donde se produce un vuelo importante en la esquina, un vuelo que fue necesario reforzar también la estructura en ese punto, pues explica ese carácter un poco vertiginoso de la fachada, del bloque de ladrillo que gravita y que al mismo tiempo también flota sobre los pilares metálicos del basamento, ¿no? Una reflexión, por lo tanto, sobre lo constructivo, pero también en una clave, digamos, paradójica, ¿no? Es decir, yo entiendo que la construcción en ese sentido a mí me interesa no tanto como para señalar lo obvio, ¿no?, sino precisamente para pensar que la construcción puede ser también de alguna manera negada en un sentido positivo, negada pero desde la construcción, no desde el esculturalismo o desde la figuración pura, ¿no?, sino también puesta en digamos, hacer un esfuerzo para que la construcción asuma, digamos, una condición extrema en el edificio. Ventanas, hemos hablado de las ventanas, pero volvemos un poco a comentarlas, ¿no? Esas ventanas que van dando también ese movimiento a la fachada y donde se juega por una parte con el carácter antiguo y contemporáneo de la fachada, ¿no?, lo que comentaba antes de las ventanas hacia exteriores y en profundidad. ¿Cómo son esas ventanas por dentro? ¿Por qué son esas ventanas así? También tienen un carácter funcional muy importante, ¿no? Se trata de un edificio de aulas, por lo tanto yo entendía que las aulas no pueden ser, no es agradable que se esté viendo en una calle estrecha, en calles estrechas como las del barrio de Lavapiés, se esté viendo a los alumnos y los alumnos estén viendo al exterior todo lo que pasa en la calle, ¿no? Es necesaria una privacidad también de las aulas, pero al mismo tiempo también es bonito enmarcar las vistas, ¿no? A través de esas ventanas rectangulares, las vistas quedan enmarcadas como si tratara de un cuadro, ¿no? Hay otra ventana también importante, que es esa ventana a haces exteriores, en clara referencia a algunas ventanas de Sigurd Leverentz, que es la que hace que la biblioteca desde el interior tenga una continuidad visual con el exterior. Y lo hace gracias a que el marco de la ventana es un marco exterior, no es un marco que está situado en el espesor de la ventana, sino en el espesor del muro, sino que está colocado a haces exteriores, de manera que desde fuera la ventana adquiere una corporeidad, adquiere una presencia, mientras que desde dentro la ventana desaparece y se transforma en un simple vidrio transparente. Y voy a terminar pasando unas fotografías
del edificio en su situación actual, ¿no? Lo que podríamos llamar vida actual del edificio. Y esto lo hago por una razón también que me parece importante aclarar, ¿no? Yo creo que la arquitectura, y esto no es demagogia ni populismo, porque son cosas que me repugnan, la demagogia y el populismo, pero yo creo que la arquitectura al final va dirigida al público, va dirigida a los usuarios. La arquitectura no es solo, pero también, de los arquitectos que la hacen, sino está dirigida sobre todo a los usuarios. Por lo tanto, digamos, a mí no me gusta la arquitectura ni sacar fotos de edificios cuando están recién acabados, cuando están muertos los edificios, sino cuando están siendo usados. Y me gusta sobre todo recorrer los edificios cuando ha pasado el tiempo, cuando han sido ya usados y ver qué uso van teniendo por parte del público. Debo decir, y esto no sé si es bueno o es malo, que este edificio ha sido un auténtico éxito, ¿no? Desde el punto de vista del uso del edificio. Y no solamente de uso interior del edificio, sino también de uso exterior del barrio, porque ha contribuido a generar una actividad en el barrio que antes no existía, tanto por parte de la ocupación de la biblioteca y de la universidad como de la cafetería que he comentado antes, ¿no? Y esto ha generado hasta cierto punto una cierta vandalización, podríamos decir, que yo considero positiva del edificio, porque señala también la ocupación de los usuarios. A mí me gusta ver las ruinas de Roma precisamente porque están un poco vandalizadas, ¿no? No me gustaría ver las ruinas de Roma convertidas en pura cosmética, ¿no? No hay cosa que me repugne más a mí que las ruinas cuando se transforman en un elemento de visita turística, ¿no? Cuando se empiezan a colocar barandillas de acero inoxidable y pavimentitos de madera, etcétera. Me gusta cuando se usan de una manera más natural, más directa. Y en ese sentido yo creo que el usuario, el que visita los edificios, el que hace uso de los edificios, aporta ese nivel mínimo pero necesario de vandalización que significa la presencia del hombre. Significa que al final la arquitectura está dirigida hacia sus habitantes y debe de ser, por lo tanto, apropiada por ellos. El arquitecto es el que se encarga de que ese edificio sirva finalmente para un uso. Y con esta fotografía terminamos. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta de algún tema en particular. ¿Algún tema constructivo, alguna cosa, una pregunta? ¿Cuánto tiempo fue la obra? Pues la obra... ¿Tú querías preguntar algo? Sí, no sé. La obra duró 3 años. ¿3 años? Sí. No nos has enseñado el sótano, pero ese sótano iba incluido en el sur, también sale el parque, porque hay una parte... No, eso se hizo independiente, se hizo antes. Sí. El aparcamiento de Agustín Lara sí, se hizo antes. La Plaza Agustín Lara se hizo 2 años antes, es decir, cuando se acabó el parking de Agustín Lara fue cuando se empezó la obra de la Escuela Espías. Una obra de este tipo, me imagino que, no sé, me imagino que habrá sido así, pero te habrá llevado a una cosa es lo que tú proyectaste y en obra fueron surgiendo, porque habrán ido apareciendo cosas y el proyecto habrá ido modificando conforme ha sido la obra. ¿Fue así o...? Sí, fue bastante así. Yo creo que el proyecto ganó en obra. Se fue limpiando de adherencias, se fue limpiando de elementos innecesarios, se fue haciendo más sobrio, ¿no? La decisión de dejar todo el ladrillo visto en el interior, por ejemplo, que en un principio, yo creo que cuando uno hace un proyecto, normalmente arrastra cosas de un proyecto a otro proyecto, ¿no? Yo había construido poco antes la iglesia de Valdemaqueda y había enlucido los muros con un enjalbegado. Entonces, en un principio yo pensaba hacerlo así en Lavapiés, pero me di cuenta de la grandeza de la ruina, ¿no? Entonces decidí no enjalbegarlo, simplemente le di una protección de cal y agua a los muros, que también fue un tema, ¿no? Un tema también constructivo interesante, ¿no? Recuerdo que me aconsejaron en ello
los de la Escuela esta de Oficios de León, que son los que han estado restaurando la Catedral de Vitoria, fueron allí y me recomendaron cómo tenía que hacer ese tratamiento, que es muy sencillo, simplemente unas manos de agua con cal que fija el ladrillo y no ha habido problema. O sea, entonces cosas de ese tipo se hicieron bastantes en obra, ¿no? También se dejó visto el ladrillo hueco del aulario en el interior, que estaba previsto pintar, pero que como el aparejo se hizo muy bien, se construyó muy bien, pues se dejó visto y también eso contribuyó más a unificar el edificio. Hasta la fachada del aulario se cambió en obra, no se consiguió en el proyecto una fachada convincente. El tema de las fachadas siempre es un tema muy difícil, ¿no? Entonces, en obra fue cuando realmente se alcanzó una solución, a mi modo, más convincente, que es la que se hizo finalmente. Se decidió también que se construyera en ladrillo esa fachada en vez de piedra, como estaba prevista en el proyecto. En fin, hubo bastantes cosas que yo diría que se simplificaron y el proyecto acabó siendo más sobrio de lo que estaba previsto en el proyecto inicial. Bueno, pues porque yo creo que también a mí me gusta el juego paradójico, ¿no? La contradicción, es decir, evidentemente esas vigas se ven en algún punto, o sea, algunos puntos donde se ven, ¿no? Es más racional utilizar un único material, ¿por qué utilizar dos materiales? O sea, hacer unas cerchas metálicas siempre es algo mucho más sucio, mucho más difícil. Si se hacen unas cerchas roblonadas, que eso es carísimo, pues se pueden hacer unas cerchas bonitas, pero en general eso es difícil de hacer, es muy caro. Había que hacer las metálicas, ¿no? Y metálicas con soldaduras me parecía una cosa industrial de poco nivel. Parecía bonito hacerlas de madera, pero me parecía más interesante que no parecieran de madera, sino que fueran, digamos, como si fueran metálicas, pero de madera, ¿no? O sea, la madera imita al metal. Siempre parece que el metal ha imitado a la madera, ¿no? Pues yo creo que se puede también jugar a la paradoja, que la madera imite al metal. Es una forma también de retorcimiento, digamos, paradójico, que a mí me parece interesante, ¿no? Que la arquitectura no debe renunciar a este tipo de juegos. Sí. Metálico no hay nada. Sí. No, metálico no. Bueno, la estructura metálica del edificio nuevo. La estructura de pilares metálicos, sí. Bueno, vamos a ver. En la iglesia, en realidad no hay ningún encuentro. Bueno, hay algún zuncho, alguna cosilla de hormigón, pero muy poco. Prácticamente es todo madera. Y por otra parte, es muy importante tener en cuenta la estructura de los muros de ladrillo. Es decir, los muros de ladrillo son unos muros buenísimos, construidos con ladrillo malísimo. Es decir, son buenísimos porque están construidos con ladrillo malísimo. Me explico. Porque es un ladrillo no muy duro, es un ladrillo antiguo, que se cocía mucho menos el ladrillo que se cuece el ladrillo actual, ¿no? Y además se cocía lentamente. Por lo tanto, es un ladrillo mucho más blando. Eso está hecho además con un mortero de cal, que también se va endureciendo con el tiempo, pero es como una especie de pudding. Es un pudding, es decir, frente a los muros de ladrillo actuales, que son un riesgo absoluto, y por eso se caen tantos muros de ladrillo, porque se utiliza, y sobre todo los constructores tienen la manía de construir con un mortero de cemento muy fuerte, que ese mortero de cemento es más duro que el propio ladrillo incluso, entonces provoca, digamos, dilataciones, los muros, aparte que el ladrillo en estos tiempos de explosión de la burbuja y tal, se ha construido con
con esos materiales, con ese sistema de secado que luego al final acababa dilatándose y incumplía todas las normas, o las normas se hacían para que eso se pudiera dilatar no sé cuánto, o sea, una cosa lamentable, ¿no? Por eso yo creo que el ladrillo está en un descrédito tan grande últimamente, ¿no? Pero en realidad ese ladrillo antiguo era absolutamente flexible. O sea, lo que quiero decir es que los muros son muy flexibles, que no tienen microfisuras por todas partes, están fisurados por todas partes, lógicamente, como todos los muros antiguos. Pero, digamos, están fisurados de tal manera que no tienen problema, es decir, no por apoyar una viga de madera van a tener un problema de encuentro, ¿no? Eso no se va a producir nunca, ¿no? Incluso el ladrillo que yo he construido, el cerramiento que he construido del ladrillo del edificio nuevo, está construido con un mortero, con un ladrillo también de tejar. Es decir, no es un ladrillo moderno, sino es un ladrillo de tejar, un ladrillo artesano, hecho a mano. Y además está construido con un mortero bastardo, es decir, que tiene una proporción importante de cal. Por lo tanto, también se adecúa bien a las dilataciones. Y aparte que tiene juntas cada 15 metros, una cosa así, ¿no? Y construido con un sistema de Murford, es decir, con un sistema de que el muro, la hoja de ladrillo pasa por delante de todo el edificio, es decir, no está nunca apoyado en el muro en las losas de hormigón, sino que pasa por delante. Por lo tanto, digamos, se mueve libremente. O sea, por lo tanto, digamos que no hay conflicto en cuanto al tema de las dilataciones o eso. Los edificios antiguos, precisamente por esa flexibilidad de los materiales, eran mucho más flexibles y aguantan mucho más ese tipo de problemas de lo que parece. Bueno, la cimentación tuvimos que hacer un recalce, no un recalce, pero un refuerzo de la estructura de la iglesia, de los muros de la iglesia. Es una estructura de calicanto, que es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Un calicanto con cal y canto, como dice su propia esto. Pero esa estructura de calicanto se tuvo que hacer, o sea, se excavó, estaba ya excavado, pero en realidad se limpió y se reforzó para hacer el semisótano de la planta baja del aulario. Entonces se hizo ahí un refuerzo con un muro de carga, un muro de, digamos, de contención, por decirlo así, de hormigón también. Y luego hay otra cosa, que esa fue una historia del propio ayuntamiento. El ayuntamiento tenía mucho miedo a las reclamaciones de los vecinos, de las medianeras, porque el edificio de al lado, el de las viviendas de al lado, está construido pésimamente. Y luego, por otra parte, también quería que los coches siguieran pasando por la calle Mesón de Paredes. Entonces no se tocaron los muros perimetrales de la parcela, sino lo que se hicieron, y eso quizás se podía haber traído aquí, lo que pasa es que no tenía fotos, pero hubiera sido interesante. El edificio está apoyado en 12 pilares de hormigón, que son unas súes de hormigón, de manera que entonces toda la estructura metálica apoya en esas súes de hormigón que no toca ninguna pared perimetral, sino que están situadas en los puntos centrales, de manera que entonces toda la estructura descansa en esa estructura y no se tuvo que tocar las medianeras ni se tuvo que tocar ningún muro perimetral. Nada. Cuando proyectaba y construía, de lo cual hace ya un tiempo, siempre dentro de la unidad me inventé una especie de decálogo, me hice partícipe de una especie de decálogo de lo que yo entendía la buena arquitectura, y dentro de ese decálogo yo entendía una premisa que era que lo que se veía tenía que ser bello y lo que no se veía también. Y algo que he observado con detenimiento en este proyecto y en esa obra, me han encantado los intersticios, los juegos que hay dentro de esos muros capuchinos que aprovechan el espacio que no se ve y enriquece, o la cubierta, ¿no? ¿Hasta qué punto eso forma parte también de tu intervención conscientemente o no? O sea, el entendimiento de la belleza de lo que no se ve. Bueno, aquel famoso libro que escribió Tusquets, ¿no? Que es bonito, Dios lo ve, ¿no? Dios lo ve. Sí, yo creo, vamos a ver. Yo creo que en principio la arquitectura tiene que ir por ahí, ¿no? O sea, a mi modo de ver, no sé, no me gusta mucho el revestimiento, la decoración, por principio, que oculte todas las faltas de la arquitectura, ¿no? Prefiero que sea visible en lo posible, ¿no? Y mucho más en un caso como este, que en realidad es un proyecto de una ruina, ¿no? Ocupada, que por lo tanto, digamos, la ruina expresa esa condición primigenia de la arquitectura básica, ¿no?
Está la famosa frase de John Soane que John Soane, que mandó dibujar aquellas perspectivas bellísimas, ¿no?, del Banco de Inglaterra en ruinas, ¿no?, porque él decía: un edificio que sea bueno tendrá una bella ruina, que es como decir, aquello que al final se acabará viendo es lo que cuenta en un edificio, ¿no?, más que la decoración, que es algo. Yo creo que los edificios tienen sus tiempos, ¿no?, tienen sus tiempos diversos, ¿no? Hay un tiempo del revestimiento y hay un tiempo de la arquitectura más profunda, ¿no? En este caso estábamos hablando de los sustratos profundos. En ese sentido que dice Rafael de los decálogos, si tuviera que dar 3 consejos muy básicos, ¿no?, para intervenir en lo existente, que es un poco la filosofía de lo que hemos ido trabajando a lo largo de este primer taller, sobre todo de cara a personas que están también empezando a enfrentarse ahora en la escasez, pero más de poco En la abundancia. personales, y me gustaría que, si fuera posible, nos pudiera dar algunos consejos. Bueno, no sé, tampoco. Yo tengo una experiencia personal, tampoco es que pueda. Quiero dar muchos consejos, ¿no? Ahora, hay una frase que a mí siempre me gustó mucho, que leí hace años, de un famoso arquitecto que se dedicaba a la restauración de monumentos y fue un teórico importante en Italia, que era Annoni, ¿no? Annoni. Y Annoni decía, un edificio hay que dejar hablar al edificio. Hay que dejar hablar al edificio. Que el edificio hable. Es decir, yo creo que el trabajo del arquitecto, en un caso como estos, debe de consistir en que el edificio hable. No imponer al edificio digamos, una determinada historia añadida, sino que el edificio finalmente hable. Aquí yo pretendía que la ruina hablase, ¿no? Evidentemente, la ruina necesitaba, para hablar, había que proporcionarle un lenguaje también, había que darle unos medios de expresión, había que darle una boca, una laringe, todo eso había que darle, ¿no? Pero al final era ese cuerpo el que hablaba. No hablaba a través de mí, claro, naturalmente, que yo de alguna manera le imprimía esa. Pero en definitiva, yo no creo, por ejemplo, me parecería grosero y me parecería inadecuado y poco consistente esa teoría que muchas veces se ha sostenido, y en España se han hecho algunas cosas de esas y por muy mal camino, ¿no?, que es la del contraste entre lo antiguo y lo moderno. El contraste superficial de lo antiguo y lo moderno, el colocar cosas modernas para que destaquen frente a lo antiguo. Eso me parece una actitud poco elegante y poco respetuosa. Me parece mucho más interesante que el edificio imponga una manera de intervenir. Aunque evidentemente para intervenir eso no significa que no haya que hacer nada. Significa a lo mejor tener que hacer mucho, incluso más que de la otra manera. Pero significa tratar de interpretarlo. El edificio al final es como si fuera una partitura que nos hubiéramos encontrado, como esta música que muchas veces se interpreta, una música medieval, por ejemplo, ¿no? Una música medieval que se ha encontrado en una partitura, y entonces hay que imaginarse cómo esa partitura puede ser interpretada, ¿no? Y entonces vienen los musicólogos y investigan los instrumentos con los cuales se interpretaba, cómo realmente los cantantes lo hacían, etcétera, ¿no? Y entonces se produce una interpretación que requiere una labor costosa y además, como dice Paul Ricoeur, es una labor hermenéutica, es decir, es una interpretación de un texto. En definitiva, un texto no es solamente no tiene una lectura única, sino que un texto tiene distintas lecturas a través del tiempo. Esto es lo que dice Paul Ricoeur, ¿no? Y esto es lo que en definitiva es en el fondo un edificio. Un edificio es un texto mudo que tiene que ser reinterpretado y tiene que ser actualizado. Igual que una obra del siglo IV antes de Cristo, cuando se reinterpreta o se vuelve a traducir, se tiene que traducir a nuestro lenguaje, no al lenguaje del siglo XI o del siglo XVI. Cuando estamos haciendo una restauración de un edificio lo tenemos que traducir a nuestro lenguaje, pero lo tenemos que traducir, es decir, hay una partitura que requiere un trabajo, una interpretación, pero es una interpretación. En definitiva, yo creo que la arquitectura no es una creación, es una interpretación. Esto lo decía Curro Inza, que fue profesor mío, y decía esto: el arquitecto es un intérprete, no es un creador, sino un intérprete. Y en este caso mucho más.
Hay propuestas enormemente diferentes que me imagino, ¿no? Y en cualquier caso, todo esto hace pensar que tú tienes una teoría muy clara sobre cómo se debe, muy clara, todo lo claro que se puede tener en una cosa de la vida. Mejor es no tenerla demasiado clara. Que tienen una determinada teoría de cómo actuar en espacios que ya están construidos. Bueno, acabas de decir alguna serie de conceptos, pero que tú esa teoría la tienes como, o sea, que hay una forma, exactamente, hay un método de actuar sobre espacios ya construidos que no se puede actuar como en espacios no construidos. Bueno, yo en mi, ya por hablar un poco de mi obra, ¿no? Yo en mi obra no distinguiría tanto la intervención en espacios construidos o en espacios no construidos, al menos en la mayoría de los proyectos que yo he intervenido. Porque en definitiva, para mí, todos los espacios han sido ya construidos. Es decir, yo creo que el arquitecto no opera, o rara vez opera, sobre algo que no exista previamente. Incluso cuando se construye en un paisaje, ¿no? Cuando se construye en un paisaje no hay un vacío, hay un paisaje. Es decir, la arquitectura absolutamente ex novo no existe nunca. Por lo tanto, hay que dialogar con el paisaje, hay que interpretarlo. La partitura, en ese caso, será el paisaje. Hay casos en los que se recomienda, lógicamente, una intervención más fuerte que en otras, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo no distinguiría tanto entre lo construido, la intervención en lo construido y la intervención en lo construido. Es verdad que yo tengo una particular, digamos, particular gusto o interés por trabajar en este tipo de contextos, ¿no? Porque a mí me sugieren más cosas, ¿no? Me sugieren más cosas. De alguna manera, digamos, me estimula la presencia de lo construido. Me estimula la presencia de lo construido. No sé, yo creo que ha habido arquitectos como, por ejemplo, Scarpa, como incluso Albini, que han tenido un poco esa... En general, yo creo que muchos arquitectos de los años 50 en Italia han tenido de alguna manera esta propensión a este tipo de cosas, ¿no? A mí por eso los italianos me tienen mucho aprecio, ¿no? Porque en realidad soy el arquitecto italiano en el extranjero todavía, ¿no? Soy un arquitecto italiano en el extranjero, porque ellos en el fondo ahora ya los pobres no pueden hacer prácticamente nada, ¿no? Y sin embargo, pues aquí todavía hasta hace muy poco, porque ahora yo creo que ya tampoco podíamos hacer todavía algunas cosas, ¿no? Incluso éramos más libres, teníamos menos sopraintendenzas y cosas de estas, también con el peligro de no tenerlo, ¿eh? También eso hay que decirlo, ¿no? Pero yo diría que no hay un método así explícito, ¿no? Lo que hay es, a mí fundamentalmente lo que me preocupa es la escala, por ejemplo, ¿no? Y la materialidad. Yo creo que con eso ya se puede hacer muchas cosas, ¿no? La escala, es decir, me parece importante, por ejemplo, en un texto que acabo de escribir y que todavía no he publicado, pero que hablo de ese tema de la inserción de lo moderno, ¿no? En lo antiguo. Yo comparo dos intervenciones que a mí me parecen contrapuestas e interesantes, ¿no? Una es la de Ignazio Gardella en la Casa del Zattere en Venecia, y otra es la del edificio de Corso Italia de Moretti en Milán. A mí me parece que Casa del Zattere es una construcción un poco de intervención a los siglos XIX, ¿no? O sea, una intervención en estilo, en arquitectura de estilo. Es decir, intentar resolver de alguna manera el contexto a base de un revestimiento, ¿no? de una decoración, de un revestimiento, ¿no? Se ve muy claro en Gardella en sus diferentes proyectos. El primer proyecto, que es un proyecto más moderno, y al final él, por imperativo seguramente de la sopraintendencia, etcétera, hace un proyecto muy decorativo, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero es muy decorativo. A mí ese tipo de, digamos, eso sí significa como una especie de, como que yo ahora me he visto de esta manera para intervenir aquí, ¿no? Sin embargo, Moretti hace otra cosa completamente distinta. Hace un proyecto mucho más moderno,
pero que en el fondo tiene muy en cuenta la escala, y el lugar, ¿no? Y la presencia del lugar. Y cuándo tiene que sacar esa proa grande del edificio porque asoma a la calle, y cuándo tiene que someterse a la disciplina del edificio que tiene al lado para darle la vuelta al edificio, y cómo en la calle lateral el edificio es muy bajito para que no se vean los volúmenes muy altos que asoman por la parte interior. Es decir, esa maestría en la resolución de la escala y del contexto, eso es lo que realmente me parece importante, ¿no? Y ante eso, cualquier tipo de arquitectura hecha con esos principios se puede resolver. No es necesario revestirse de la garterana, digamos, para poder construir en un centro histórico, ¿no? Sino lo que hay que tener en cuenta son esos principios, a mi modo de ver, mucho más generales, que se aplicarían tanto para un edificio de nueva planta como para un edificio que se tenga que restaurar, ¿no? La escala, el contexto, la proporción, la materialidad, yo creo que son cosas en el fondo sencillas. Es fácil decirlo, luego hay que hacerlo, ¿no? Pero me parece que son principios que sirven para cualquier arquitectura. Y yo creo que son los principios con los cuales la arquitectura siempre se había hecho. E incluso la proporción o la desproporción, ¿no? Por ejemplo, el Palazzo Farnese en Roma, pues es un edificio desproporcionado porque necesita construir una plaza, ¿no? Pero en cualquier caso está presente el contexto, ¿no? Eso es lo importante.